Creo que todas las personas hemos escuchado hablar acerca de la zona de confort y la mayoría de nosotros creo que nos hacemos una idea o sabemos lo que quiere decir. Pero cuando era yo más pequeño, cuando era niño, me la solían decir mucho, sal de tu zona de confort, deberías salir de tu zona de confort. Pero a mí me surgían muchas preguntas acerca de ese tema, me causaba mucha curiosidad. Y bueno, si no sabes lo que es, se lo dices a un niño, parece algo bueno, ¿no? Una zona de confort, una zona confortable, parece algo bueno, pero me decían que saliera de ella y yo no lo entendía. Entonces, me causaba mucha inquietud y me generaba muchas preguntas. Una de esas preguntas era, ¿qué es la zona de confort? O sea, ahora lo entiendo más o menos, pero en ese tiempo yo no sabía qué era y me pregunta, bueno, ¿qué es la zona de confort? ¿Es buena la zona de confort? Y si es mala, ¿cómo salir de la zona de confort? ¿O por qué debo salir de la zona de confort? Y bueno, como se habrán dado cuenta, he nombrado mucho la zona de confort y si el video está arriba, pues supongo que va a tener ese título. Así que en efecto, hoy vamos a hablar acerca de la zona de confort. Y bueno, ahora que ya más o menos me doy una idea de la zona de confort, bueno, vamos a ver lo que nos dice Google. Aquí la primera definición que aparece cuando buscas qué es una zona de confort, dice textualmente así: la zona de confort es un estado psicológico que puede estar asociado a un lugar, a un pensamiento o a una acción, en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral y sin sentido de riesgo, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento. Bueno, yo como lo logro entender es que es una zona donde te sientes bien, físicamente, mentalmente. A lo mejor no bien. Creo que la palabra correcta es cómodo. Te sientes cómodo y seguro. Este, tienes control sobre lo que está sucediendo. Es algo con lo que estás familiarizado, algo que es como una rutina que ya sabes lo que va a suceder antes y después y no te preocupas por lo que pueda pasar, que se pueda escapar de tus manos. La segunda pregunta que yo me hacía ¿es buena o mala la zona de confort? Pues creo que depende mucho de a quién le preguntes. En realidad yo creo que la mayoría coincide en que es algo malo estar en una zona de confort. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la naturaleza, si nos enfocamos, pues la zona de confort es, por ejemplo, para los animales, una zona cómoda. Si ellos están en un lugar donde tienen comida y tienen lo necesario para sobrevivir, están cómodos ahí, no tienen por qué ir a buscar a otro lugar, pues nuevos pastizales o eh, buscar animales para alimentarse. Eh, pues está en su naturaleza quedarse ahí, o sea, ¿por qué van a irse si ya tienen lo que necesitan en ese lugar? Entonces, creo que es algo normal que las personas busquen una zona de confort. La mayoría busca donde sentirse bien y pues buscamos eso. O sea, si tú te sientes bien en el lugar donde estás, pues por tu naturaleza vas a querer mantenerte ahí. Y si nos enfocamos en la pregunta de que si es bueno o es mala la zona de confort, pues como digo, depende a lo mejor de la persona a la que le preguntes. Para cada persona será diferente. Yo creo que en realidad no es ni buena ni mala, porque yo creo que todas las personas o la mayoría de las personas se encuentran en una zona de confort. Se encuentran, como decía, buscan el lugar donde sentirse seguros y tratan de mantenerse ahí. Como decía, también me preguntaba yo por qué salir de tu zona de confort. Si ya vimos que pues no es ni bueno ni malo, en mi caso, creo. Este, si es un lugar donde te sientes cómodo, ¿por qué deberías salir de ahí? Y creo que la respuesta es, para empezar, que como digo, a mí las personas cercanas a mí me insistían, debes salir de tu zona de confort. En muchas ocasiones, pero creo que primero que nada debemos dejar claro que ninguna persona es capaz de obligarte a salir de tu zona de confort. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Y, y yo creo que
como eres la única persona que puede decidir cuándo salir de tu zona de confort, la señal podría ser, yo por ejemplo en mi caso, cuando yo estoy en mi zona de confort, llega un punto donde estoy cómodo físicamente, pero mentalmente no. Tengo como la sensación de que efectivamente debería salir de mi zona de confort, aunque, aunque como digo, físicamente esté a gusto. Creo yo que esa es la señal de decir, ok, entonces pues tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿no? Ahora, las personas ven la zona de confort de distintas formas, y es difícil explicarle a una persona que la ve de una forma, que la logre ver de la otra forma que la ve otra persona. Creo que, no sé si redonde mucho, este, por ejemplo, algunas personas ven la zona de confort como en esta imagen, y, y como no logro entender yo completamente el concepto, solamente lo voy a explicar con las imágenes. Yo, por ejemplo, veo la zona de confort con este otro concepto que, que creo que al final de cuentas puede ser que las dos sean el mismo y solo depende de la perspectiva de la persona, pero creo que las personas que lo ven de esta forma les es más difícil salir de la zona de confort. Ahora que creo que expliqué más o menos lo que para mí es la zona de confort, me gustaría dejar claro algo. Durante hace un tiempo me interesó mucho el tema de la escritura, de escribir literatura. Este, es algo más complicado que eso, pero el chiste es que yo intentaba ver mi vida como si fuera un libro o una película, y me preguntaba si sería una película o un libro agradable de ver o de leer. Y mi respuesta fue que no, o sea, sería una película o un libro bastante aburrido, y eso en la vida cotidiana supongo que está más o menos bien. O sea, lo aburrido es a veces sinónimo de seguro, y yo me encontraba o me encuentro seguro de cierta forma. He tratado de mantenerme al margen de problemas, de todo este tipo de cosas que a lo mejor harían un libro un poquito más interesante, pero una vida pues también con más problemas, ¿no? Hay algo en literatura que se llama, es como un recurso que se llama el camino del héroe, y esto es un modelo básico que siguen muchas o muchos relatos alrededor del mundo. Es como ciertas reglas que se deben de cumplir para si quieres hacer un buen libro de acción o de aventura. Eh, y el punto más importante el punto como de quiebre, el punto de inflexión de este modelo del camino del héroe es, bueno, para empezar, este de aquí es el camino del héroe. Pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en esta parte. Como pueden ver, se puede ver que el personaje está en el mundo ordinario. Después es el llamado a la aventura, el rechazo a la llamada, que eso es en lo que me quiero enfocar ahorita. El rechazo a la llamada, para empezar, el llamado a la aventura es como el llamado a salir de la zona de confort. Y el rechazo a la llamada es negarse a salir de la zona de confort. Este tipo de relatos, de recurso, lo podemos ver en películas que ahorita mostraré un poquito más adelante. Pero lo interesante es esto, o sea, todas las películas y libros que conocemos, o la mayoría de los que conocemos, tienen este modelo. Entonces, el personaje es llamado a la aventura, que es llamado a salir de su zona de confort. Después él, como todas las personas, rechazan esa salida de la zona de confort porque se encuentran en un lugar seguro, por decirlo de alguna forma. Después, pues bueno, ya después vemos que es como el encuentro con el mentor,
y el cruce del umbral. El cruce del umbral es cuando acepta ese camino a la aventura. Que bueno, no siempre es una aventura, pero es como un modelo muy genérico. Ahora, decía yo que nadie puede obligarte, ninguna persona externa a ti puede obligarte a salir de tu zona de confort. Yo creo que solamente hay dos cosas que pueden obligarte a salir de tu zona de confort. La primera es que tú quieras, que sea tu decisión salir de tu zona de confort. Y la segunda es que una circunstancia te obligue. Es, creo yo, las únicas dos maneras en las que se puede salir de la zona de confort. Como decía, no importa cuándo te insistan las personas. Si no quieres salir de tu zona de confort, no vas a salir, y creo que no deberías, a menos que tú quieras. Entonces, para entender un poco mejor lo de la circunstancia y lo de decidirlo uno mismo, me gustaría servirme de dos ejemplos de literatura o de película. En realidad es de los dos. Como primer punto vamos a hablar acerca de Katniss Everdeen. Seguramente la conocen porque han visto o leído Los Juegos del Hambre. Este personaje pues vivía en un distrito con muchas carencias, donde pues, la vida no era lo que podríamos llamar buena. Había una forma de que su vida pudiera mejorar por decisión propia. Cada año, si no me equivoco, había como un torneo a muerte, pero el ganador, que solamente iba a ser uno, después de eso iba a vivir como rey, o sea, o no como rey, pero iba a vivir muy bien, no le iba a faltar nada. Era como la forma en la que solamente podían aspirar a vivir mejor. Aún así, como el riesgo era mucho, la muerte, casi nadie tomaba ese riesgo. Entonces hacían un tipo de sorteo porque ese torneo se tenía que llevar a cabo siempre. Tenía que ir un hombre y una mujer de cada distrito. Esto solamente lo digo para las personas que no han visto la película, que en realidad no creo que sean muchas, o nadie, pero para ponerlos un poco en contexto. Entonces, pasa que a la hermana de Katniss la eligen en el sorteo. Su hermana pues era la primera vez que participaba, porque había como un rango inferior, que no me acuerdo cuál era, y un rango superior. Y su hermana pues acaba de llegar a esa edad, no sé si eran los 13 años, que es como la edad mínima en donde su nombre entraba en el sorteo, y pues era la primera vez que participaba. Pues obviamente una niña de 13 años era pues una víctima fácil, ¿no?, en un juego de estos. Entonces su hermana salió sorteada y tenía que ir, y ella decidió, en este caso es como que la circunstancia la obligó a salir de su zona de confort, porque pudiendo haber ido muchas veces por su propia voluntad, nunca lo había hecho. Pero ahora que se vio obligada por la circunstancia, porque su hermana se encontraba, pues seguramente iba a morir, y ella tenía más habilidades para poder sobrevivir, y decidió tomar este riesgo, aunque no por voluntad propia, 100%, lo tomó porque la circunstancia a la que se enfrentaba la orilló a eso. Entonces este es como el ejemplo que decía de cuando la circunstancia te obliga a salir de tu zona de confort. Puede ser que estás a gusto en tu trabajo, pero te despiden. Entonces probablemente si no te hubieran despedido jamás hubieras cambiado de trabajo, pero como te despidieron, la circunstancia te obliga a salir de tu zona de confort. Esa es pues como decía, una de las cosas que te pueden obligar. La otra, para el otro ejemplo, vamos a igual a recurrir a una serie, a un libro y a una película, una serie de películas, también muy conocida. En Harry Potter, como sabemos, los que hemos visto la película o leído los libros, pues vivía con sus tíos. No vivía de la mejor forma, en realidad, pues lo trataban mal, y no era tan deseado que viviera con ellos, pero como eran sus únicos familiares vivos, pues lo tenían que tener ahí. Entonces él, pues digamos que tenía un estilo de vida muy feo, muy malo, donde era prácticamente un sirviente, un esclavo, y luego le llega su llamado a la aventura, que es cuando Hagrid le informa que pues fue admitido en el colegio de magia y que puede ir si quiere. Ahí le da como la opción,
Seguramente si alguien lo hubiera querido obligar, él se hubiera negado, pero ahí se le dio la opción y bueno, él la tomó. Logró salir de su zona de confort por sí mismo, tomó la decisión de que pues él era algo desconocido para él, él prácticamente no conocía nada del mundo de la magia ni nada, pero, pero el riesgo valía la pena. Y en ese momento él decidió salir de su zona de confort, pues para embarcarse en una aventura. En este caso lo que podemos ver es, como decía, la salida de confort por decisión propia, cuando uno sale de su zona de confort por su propia decisión. Y bueno, como en estos dos ejemplos creo que hay demasiados que podemos encontrar en cualquier lugar. Lo interesante aquí es que, bueno, estos son dos grandes libros y serie de libros y serie de películas, muy buenas en realidad. Entonces, yo hace poco me preguntaba, porque justo veía Harry Potter y como todos, pues las acabas de ver y traes la emoción, ¿no? Y te gustaría que eso fuera cierto y formar parte de ese mundo, porque pues te lo pintan como un mundo muy interesante. Lo interesante aquí es que yo me planteaba en el lugar del personaje principal, en este caso de Harry Potter, eh, si a mí me hubieran propuesto ir a la escuela de magia, probablemente no hubiera ido y probablemente pues, no hubiera vivido las aventuras que vivió. ¿Por qué? Pues porque a mí me cuesta mucho trabajo salir de mi zona de confort. Yo creo que soy de las personas que para salir de su zona de confort la circunstancia tiene que hacer lo suyo para obligarme. Y bueno, creo que no es una buena manera de salir, pero al fin y al cabo es una manera. Creo que lo interesante aquí es saber que nunca terminas de salir de tu zona de confort, o que más bien tienes que estar cambiando constantemente de zona de confort, porque cuando te sales de tu zona de confort y llegas a una zona que no conoces y que es de descubrimiento y de aprendizaje, cuando pasas el tiempo suficiente, se vuelve a convertir en tu zona de confort y vuelves a caer en lo mismo. Entonces, si no quieres tener una zona de confort, tienes que estar cambiando constantemente, y esto pues conlleva aprendizajes, errores, pero creo que más que los errores son los aprendizajes. O sea, no puedes aprender muchas cosas estando en tu zona de confort, porque justamente por eso es zona de confort, porque ya todo lo conoces de esa zona. Si tú prestas, por ejemplo, atención en las películas que te mencioné, los personajes fueron llamados constantemente a salir de su zona de confort, y, y tú puedes, como decía, decidir si quieres salir o no, pero creo que el problema es cuando no tienes elección, cuando la circunstancia te obliga, cuando no tienes otra alternativa. Entonces, bueno, yo, como decía, como nadie te puede obligar a salir de tu zona de confort, yo tampoco quiero decirte que salgas de tu zona de confort, simplemente que a mí lo que me impulsa a querer salir es el temor de que me vaya a obligar a una circunstancia, porque entonces no tienes alternativa y no importa qué tan bien o qué tan mal preparado estés, ni qué tan despacio quieres salir de tu zona de confort, pues tienes que salir a fuerzas y sin previo aviso. Es algo más complicado. Y bueno, creo que sería todo también por este video. Y ya, salgan de su zona de confort si quieren. Si no, pues no.